manera como Dios siempre lo hace. ¿Y cómo Dios bendice? ¿Cómo Dios les bendice a ustedes, mis amados? De muchas maneras. ¿Y cómo es de estas muchas maneras? Con la vida, con la salud, con el alimento. Esos son ejemplos. ¿Y qué le produce esas bendiciones? Felicidad, alegría. Las bendiciones de Dios son las que realmente satisfacen nuestra vida. Y le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 11 y 12. Y permítame leer para usted en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 11 hasta el 12. Y el título de la disertación es La unidad básica de la iglesia y de la familia. Aunque suena redundante, porque la primera iglesia es la familia, ¿sí? La unidad básica de la iglesia y de la familia. ¿Y qué nos habla el Señor? Dice de la siguiente manera, en el versículo 11 del capítulo 13 de Segunda de Corintios: saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con quienes? Nosotros. Con nosotros. Versículo 12. Ahora no se vayan a emocionar por lo que dice el versículo 12, ¿no? Saludaos unos a otros ¿con qué? Con beso santo. Ósculo santo, con beso. Muy bien. La unidad básica de la iglesia. ¿Qué es la unidad para usted? El amor es una forma de unidad, está unido. ¿Qué más es? ¿Cómo usted describe la unidad? La congregación. La congregación es una unidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? El mismo sentir, nos dice el apóstol Pablo, que es uno de algo compacto. Algo compacto. Y si hablamos de las matemáticas, la unidad es uno, ¿sí? Algo que está agrupado, algo que está compacto, que está unido, ¿sí? Que están ceñidos, no solamente por tiempo, lugar, espacio y tiempo, sino también en la parte emocional, de manera integral, ¿sí? De manera integral. No es solamente estar juntos, podemos estar juntos pero no revueltos. Y muchas veces estamos juntos, pero parece que y estamos revueltos. Y a veces estamos juntos y estamos lejos. Por eso la unidad es algo en el cual la Biblia hace mucho énfasis. ¿Sí? Énfasis. ¿Sí? Si volvemos a las matemáticas, hablamos de disgregar, separar. ¿Sí? ¿Tiene usted unidad en sí misma, en sí mismo? Usted está aquí en unidad por el cual está aquí. A veces no, a veces nuestra mente está en otro lado, ¿sí? Pero aquí nos habla de una unidad básica. Cuando hablamos de básica, quiere decir de base, fundamental, ¿sí? Hay muchas, pero aquí el apóstol Pablo, en ya la salutación y la doxología o cierre final de esta epístola, de esta carta, dirigiéndose a la iglesia de Corinto. Una iglesia con bastantes dones, como nos dice primera epístola a Corintios, capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12, capítulo 14, pero también con bastantes dificultades, con bastantes situaciones en la cual en estas últimas palabras el apóstol Pablo se refiere a que pese a las divisiones, hay que ir más allá, hacia una unidad básica.
unidad básica. Y encontramos que en el capítulo 1 de esta segunda epístola repite algunas advertencias, exhortaciones que en la primera ya había dicho, de la división sobre el culto a la persona y no a la persona de Cristo. ¿Sí? El inclinarse, algunos por Cefas, por Pablo, otros por Pedro. Ahora, algunos por Pedro, porque como este sí había estado los 3 años con Jesús, este sí era apóstol. Pero Pablo sí era apóstol. Y muchos dudaban de que él fuera apóstol. Y por eso usted va a encontrar desde la primera epístola y esta segunda, en la cual encontramos en el capítulo 10 de esta segunda epístola, Pablo defiende ¿qué? Su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Y si recordamos cuando luego él le toca hacer defensa ante Agripa y Félix, ahí no estaban los que en el capítulo 9 de Hechos habían estado en esa experiencia. E incluso el que luego llegando a Damasco lo bautiza, ¿no? Y temía, ¿no? Ananías, temía, no, yo sé quién es este es el que encarcela, enemigo de la iglesia. Y Pablo en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 9, también habla de la defensa de su apostolado. Pero era más creíble humanamente y era más creíble creer que Pedro era un apóstol, que Andrés era apóstol, que Santiago era apóstol, en fin, los 11. Pero luego encontramos en Hechos capítulo 1 que la iglesia nombra al sucesor ¿de quién? ¿De Judas? De Judas. Y a ese no dudaban que era apóstol. Entonces vemos la actitud humana de producir división. ¿Sí? Porque sí, y podemos hacer un estudio sobre eso. Pero vemos cómo el apóstol Pablo enfrenta esas problemáticas que todavía más de 2000, ¿sí? 2000 años la iglesia, el cuerpo de Cristo enfrenta. No como solamente iglesia local. Divisiones, celos, contiendas, ¿sí? Hipocresía, maledicencia, pecados no confesados. Enfrenta. Y usted lo puede leer en su casa luego en el capítulo 11. Empieza él a hablar de todas esas manifestaciones, habla del sufrimiento de él como apóstol. El capítulo 12 habla de algo muy personal, ¿sí? Mostrando piel. Luego en el versículo 14 del capítulo 12 él habla de una tercera visita. Es decir, lo que todavía los teólogos dicen una tercera epístola o un tercer viaje misionero. Pero luego en el capítulo 13 ya le está cerrando esa epístola. Y para cerrar, él no empieza a juzgar, él no empieza a decir, ustedes son los culpables, yo también. No. Les vuelve a recordar, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de que el Señor Jesús, que el Dios mismo está en medio de nosotros? Sabemos lo que dice los evangelios, donde están 2 o 3 en tu nombre. Él está ahí. Pero ellos, sabiendo eso, se comportaban con celos y con divisiones, ¿sí? Con peleas, en fin. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11 sobre ello. Ahora, Dios creó la unidad. Dios creó la unidad. Y Dios creó la unidad en la cual, amados hermanos, pese a que hayan estas circunstancias en las familias o en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, debe prevalecer y va a prevalecer la unidad. En su familia usted va a tener discrepancia con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en fin. Pero usted seguirá siendo parte de esa familia. Y si usted me dice, no, yo me voy a ir a otro país y me cambio el apellido, genéticamente usted
mantiene Sigue siendo el esa sello que pertenece a esa generación, a esa genealogía, a ese árbol genealógico. ¿Sí? Encontramos, mis amados, igualmente en el caso de la iglesia. Ahora, si entramos entonces a lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos sobre esas acciones que usted y yo como hijos e hijas de Dios o como parte de una familia debemos tener, ese actuar que debe ser evidente en nosotros, en la cual las demás personas que no son creyentes van a decir, oh, pero qué diferencia hay, que sí tienen discusiones, que sí se levantan la voz. O alguno acá viene de una familia en la cual, ahora sí, con todo respeto, si usted es sordomudo y toda su familia, pronto se tirarán las cosas, pero en algún momento en su familia hay circunstancias de esto. Si usted lee en el Evangelio de Juan capítulo 7, dice la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y ahí se refiere a los hermanos biológicos que María tuvo más hijos. No se refiere a hermanos como muchos toman del hebreo, que como en la cultura hebraica no utilizaban la palabra como tal para referirse entre parientes, sino hermanos. Al tío también se le llamaba hermano, pero hay que leerlo desde su contexto, no desde el punto de vista fuera del contexto. Y ahí se refería a los hermanos y había desacuerdos, y ahí Jesús le dice, cuando ellos le dicen, oye, cualquiera que quiere darse a conocer no se esconde. Y decían que eran incrédulos, no creían. Jesús dijo, todavía no es mi tiempo. Desacuerdos. Ahora, ¿cuál es la manera que debemos comportarnos para evidenciar que Dios está en nosotros? Que hay unidad pese a los desacuerdos, a las peleas, a los celos. Y Pablo, que es muy descriptivo en Filipenses, dice, mordéis. Sí, imagínense, una forma figurada. ¿De qué manera entonces podemos responder? Primeramente encontramos 5 acciones, porque podemos hablar mucho y actuar menos. Podemos hablar del amor, pero ignorar acciones de amor. ¿Sí? De eso dejémoslo a los poetas, ¿no? Y es bueno la poesía, pero la poesía solamente es emocional, pero no es verbal, no lleva a la acción. Es romántica, emociones, pero no acción. Y la primera acción que usted y yo debemos evidenciar es tener gozo, imagínense. ¿Ah? Y algunos hermanos colocan alabanzas, algunos se levantan silbando, algunos se levantan cantando, otros sonriendo. Ahora, eso es parte, pero no quiere decir que haya gozo. ¿Sí? Algunos, cuando hay una discusión, colocan para no escuchar al otro, ¿no? ¿Sí? Para no escuchar. Lo que se refiere, ¿a qué se refiere ahí ese gozo? Al mismo que en la primera epístola a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Que esa división, que ese desacuerdo, ¿sí?, no lleve a que se pierda el gozo. Porque el mismo Dios nos dice que no es cualquier gozo, es el gozo del Señor. No es el gozo dado por ver sábados felices y reímos. Ay. No es por ver a Ordóñez, ¿sí? Solamente, no. Es porque somos salvos, el gozo de ser salvos. ¿Y en qué consiste? Dice que Él es nuestra fuerza. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, que el gozo del Señor es mi y tu fuerza. ¿Fuerza de qué? Fuerza para sobreponerme a esas dificultades y discrepancias que hay en la iglesia, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mis hijos, en fin. El gozo. Lo contrario del gozo, ¿qué es? Amargura. Póngase usted a masticar un limón y usted me diga, yo sí lo puedo, pero mastique un limón y sonría para que vea. Es difícil.
o cuando a veces nos daban remedios efectivos pero amargos, y ya pensábamos la segunda dosis, ¿no? De ese remedio amargo, y por eso viene la palabra amargura, y la amargura es del alma, del alma. Y si usted como hijo o hija de Dios o como parte de la familia no ha superado, no ha entregado esa amargura, no va a experimentar el gozo. No va a experimentar. Puede colocarse una máscara, así. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pero por dentro hay amargura. Y lo vemos, ¿no? Cuando la persona reacciona, como cuando tienes una herida ahí y alguien te toca, como ahorita que fui a saludar al hermano y se me olvidó, y enseguida él reaccionó por esa mano en la cual está él haciendo terapia. Sí, vemos eso, y que reacciona, y yo no sé qué pasa. Está ahí, latente. ¿Sí? ¿Cómo está tu gozo? Que viene de Dios. No viene solamente del periodo de alabanzas. No viene del periodo de alabanza. Oh, qué gozo hay en la iglesia. Danzar, sí, dancemos. David danzó. El Señor estuvo en fiestas. Sí, pero eso no determina que haya gozo. El apóstol Pablo dice que aparte de que ese gozo viene del Señor, el gozo del Señor, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y él estaba preso. El apóstol Pablo estaba preso, y no voy a entrar en detalles. Doblemente regocijaos. Siempre os digo regocijaos. Él no dijo quejaos, siempre quejaos. La unidad, pese a eso, debe estar lleno de gozo, de alegría, de alegría. Ahora, ¿por qué de alegría? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Por qué de alegría? Dice la última parte del versículo 11. Dice: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si Dios está en tu casa, muchas veces sentimos vergüenza. Ay, ¿qué van a pensar los vecinos que me vieron discutir con mi esposa? Pero Dios estaba en tu casa. En la iglesia, ay, con mi hermano que le dije esto y le hizo. Y Dios estaba en la casa, en la iglesia. Por eso nuestro gozo no depende de qué dirán allá o qué digo yo. El Señor está en medio de usted y conmigo. Por eso ese es el gozo de estar acá. Y qué bueno cuando hacemos el aseo a la casa. Ay, que viene tal persona. Pero ¿quién es el que siempre está ahí? Y por eso debemos cuidar nuestra casa y también donde estamos. Avancemos. Otro dice perfeccionaos, y habla de mejorar como persona. ¿Qué tanto yo he mejorado en este año que está por terminar, como hijo, como esposo, como... en fin, ¿qué tanto he mejorado? Y dice ahí mismo, mis amados hermanos, o vamos a explicarlo rápidamente. Cuando habla de perfeccionar es mejorar. Y esto viene de dos fuentes. La primera fuente es Dios. Nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, el cual dice, permítame leerlo para hacer una... Filipenses capítulo 1 nos dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en usted y en mí, ¿la qué? Hasta que Él venga, la perfeccionará el Señor. Pero también yo necesito de usted para yo mejorar. Y nos enseñaron, no se sientan, nos enseñaron es hablar de las personas cuando no están, o hablar a espaldas. Eso no mejora. Es hablar frente
frente a frente a esa persona y decirle, mire, esto que dijiste, esto que pasó, esto. Y eso ayuda a mejorar, a perfeccionarse. ¿Sí? Cuando usted habla de su familia es porque usted no está hablando con ellos, está gritando, mira, ¿por qué tú eres? No, mira, está pasando esto y esto, no me agradó lo que hiciste, me afectó. ¿Sí? Tú no eres así. Denle el beneficio. Y dice en el capítulo 13 de 2 de Corintios, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, dice el apóstol, porque hay que mostrar piel, acá no existe Superman ni la Mujer Maravilla, y que vosotros estéis fuertes. Y dice la última parte, y aún oramos por vuestra perfección. Que usted, que así como Dios está trabajando conmigo y contigo, yo oro y usted debe orar por mí para que yo mejore. Yo tengo un roto en la espalda, si me quito la camisa la puedo ver, pero si no, no la puedo ver. Ahora, la manera como se dice, ¿no? Claro, es que la verdad duele. No. La verdad hace libre. Es la manera como usted diga las cosas. Si usted dice para humillar, para denigrar y usted colocarse arriba y mirar a la otra persona, yo pasé por eso, yo estoy en mejor. No, así no ayuda. Así no ayuda, así empeora, porque usted se está imponiendo sobre la persona. Debemos orar. Entonces la primera es, mejoramos, la fuente es Dios, pero también por nuestro entorno, nuestra familia nos ayuda a mejorar. Y muchas veces cerramos, está el papá, la mamá o el hijo, la hija, y nuestros hijos también nos hablan, y a veces nos hacemos... No, debemos orar para que, entre nosotros para mejorar. Pero también usted debe disponerse a leer la palabra para mejorar. Dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y es un pasaje bastante conocido, en el cual nos dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, la cual te hará sabio para salvación y que es útil para redarguir, para corregir. Y luego dice, a fin de que el hombre sea, ¿qué? Apto, salvo, bueno para toda buena obra, perfecto. Lea la palabra de Dios, ponga a la disposición de verse a través de ella, para que usted mejore, perfeccionado. Mis amados, y otra con la cual Pablo dice aquí, volviendo al pasaje base, nos dice, consolaos. La palabra consolación tiene mucha connotación, muchos significados. Pero aquí en el contexto de lo que estaba sucediendo, una iglesia con problemas, y las iglesias tienen problemas. Acuérdense que el Señor viene por una iglesia sin mancha. Todavía no ha venido. Eso quiere decir que está el Señor trabajando en las arrugas y en las manchas. Y mis amados, encontramos que frente a eso, consolar, ahí es comprender al otro. Comprender. ¿Sí? Comprender. ¿Y por qué comprender? Por lo que nos dice la palabra de Dios, ella misma, ¿no? En la segunda epístola a los Corintios, en la cual el apóstol, haciendo referencia a esa vivencia en la cual estuvo en peligro de muerte, y se refiere a lo que le sucedió en Filipo, cuando el carcelero, en fin, que lo estuvieron ahí. Y dice el apóstol Pablo que hay un Dios de alguna consolación, no, de toda consolación. De toda. Y si usted es hijo de ese Dios, usted también debe mostrar consolación. Y dice, en la cual nos consuela, no solamente para que nosotros seamos consolados, sino para consolar a quienes, a otros. Debe haber eso, consideración. ¿Sí?
Luego Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu. Y qué hermoso el fruto del Espíritu, que es paz, amor, benignidad, bondad, en fin. Pero luego en Gálatas capítulo 6 nos dice para qué usted debe tener ese fruto. Que si alguno ve a algún hermano cometer pecado, vosotros que tenéis ese fruto, que sois espirituales, restaurad con el espíritu de mansedumbre. Miren lo que el apóstol está diciendo, lo de consolar. No es colocarme, esto es problema de mi hermano, que ahora él no está, no viene. No, él se fue en rebeldía. Ore por él. Ore por él. Ore por ella. Ore. Encontramos también, ya para concluir, que nos dice, sed de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Dice Filipenses, ese pasaje tan maravilloso, ¿no? Filipenses capítulo 2, en la cual nos coloca como ejemplo a Jesús. Filipenses capítulo 2 dice humillación y exaltación de Cristo. Y en el versículo 2 dice completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como que, superiores a sí mismos. Superiores. Imagínense, superiores a sí mismos. Y luego nos ilustra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo y muerte de cruz, se hizo maldito y luego fue exaltado. Porque el que se humilla, ¿será qué? Exaltado. Y el que se enaltece, Será humillado. será humillado. Y luego ahí mismo, Pablo en Filipenses capítulo 2 nos dice, en el versículo 19 y 20, espero en el Señor. ¿Sí? Hermoso eso. ¿En quién esperas tú para llevar a cabo algo? ¿En quién esperas? ¿En quién esperas tú? ¿En lo temporal? ¿En alguna persona? Sí, pero más que todo, primeramente en el Señor. Dice, espero en el Señor Jesucristo enviaros cuando pronto a Timoteo, para que yo también esté de un buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno, imagínense, no dice algunos, ninguno, tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, esto no tiene nada que ver con actividad. Tiene que ver también primeramente con ánimo. Viene de la palabra alma. Lo que me motiva a hacer debe ser la misma motivación. Ahora, aclaremos eso de manera ilustrativa. Romanos capítulo 12 nos habla de que somos un cuerpo. Primera de Corintios 12 nos dice que somos un cuerpo. Ahora, si usted es un cuerpo, ahí dice que si una parte del cuerpo se duele, los demás se ríen. Se duele. Pero tristemente en el cuerpo de Cristo muchas veces ocurre eso, y no me refiero a iglesia local. Cuando una persona fracasa, es que yo sabía que él no era, yo sabía que esta hermana tenía esto. ¿Qué pasa, mis amados? Esta semana ha sido una semana en la cual he estado en una circunstancia de restaurar y enfrentar circunstancias de esta con la iglesia que Dios está formando. Y no me refiero a la iglesia local, a nivel general. Y vemos eso, en la cual si usted le pisan el dedo meñique, ¿qué hace usted? Reacciona. Pero faltó el hermano, ya no vino. No me preocupa. No me preocupa. Mi hermano está sin trabajo y yo puedo ayudarle. No me preocupa. No me preocupa. Pero somos iglesia.
somos familia. La policía, no todos, cuando cogen a un joven, a una persona, un joven, hablemos de adolescente, un infractor, menor infractor, le dicen esto, casi siempre. Cuando tú cometiste una infracción, porque no se le puede utilizar delito, ¿no? Infracción, menor infractor. ¿A quiénes son los que llamamos? A tus amigos, a los padres de tus amigos, a tus vecinos, a tus protectores, sean padres, sea abuela. Eres parte de una familia. ¿De qué manera estás respondiendo? Como dice aquí, en unidad, un mismo sentir. Y quinto nos dice que vivir en paz. Vivir en paz. Eso es una palabra muy amplia. Encontramos la paz, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que es la paz con Dios, en la cual ya estábamos enemistados y ahora a través de la muerte y resurrección de Cristo y haber puesto la fe en Él, ya no somos enemigos, ni somos amigos del mundo. Cuando habla ahí Santiago capítulo 4, versículo 4, que la amistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Con Dios. Vivimos no conforme al mundo, vivimos conforme a la palabra y la voluntad de Dios, porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Estamos en este mundo y no pertenecemos. Y ahora a través de la fe somos reconciliados con Dios. Y Él nos dice que tenemos esa paz. Pero también nos dice aquí el apóstol en lo referente a esto, vivir en paz con Dios si eres hijo o hija de Dios. Pero también debemos vivir en paz con los demás. Con los demás. Nos dice Romanos, en este caso capítulo 12, versículo 18, que debe estar en nosotros procurar estar en paz con todos. Imagínense, con todos. Que usted no se acueste, como dice luego la escritura, que no se ponga el sol si ha estado enojado, enemistado. En paz. En paz, ¿sí? Que no esté de ese conflicto prolongado, que yo no puedo ver a esa persona, que no la puedo saludar. Y eso pasa. Prefiero pasar así, aunque el camino corto era por aquí, porque ahí está esta hermana o este hermano, o está mi hermano, mi hermana, o está mi vecino, mi vecina. Con todos. Y luego nuevamente nos recalca en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hermoso. Porque si usted está en paz con todos y primeramente con Dios, Dios no es un Dios de contención. Y hermoso también cuando en Jeremías en el capítulo 29, vamos a leerlo todo, porque esto nos ubica a nosotros aquí en la tierra y también en el barrio, y nos ubica también en la familia. Jeremías capítulo 29, y ese capítulo 29 dice muchas cosas interesantes, pero allí encontramos incrustado un versículo, usted lo puede leer todo, ¿sí? En el capítulo 29 de Jeremías, ¿sí? Carta de Jeremías a los cautivos, los que habían sido llevados a Babilonia, ¿sí? A Babilonia. Y nos dice, vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 7, todos, desde el versículo 5 hasta el 7, todos a una sola voz. Dice, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos, y comer del fruto de ellos, casados y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí, y no os disminuyáis.
Y que dice el 7, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amados, ¿hay delincuencia en tu casa? Perdón, en tu barrio, en Fusa. Tenemos un deber de orar para que haya paz, que haya fuentes de trabajo, que haya una transformación en esas personas de no tomar el camino más fácil o más difícil, porque exponen su vida al dedicarse a la delincuencia o la violencia. Este año ha sido el alto índice de violencia intrafamiliar, de muerte de mujeres, de madres y de hijos. Tenemos que orar por la paz de nuestros vecinos, y en la paz de ellos nosotros tendremos paz. Y no es solamente como tradicionalmente en diciembre en algunos departamentos, municipios y ciudades de nuestro país pintamos los andenes en los bordes de blanco, cual sea la razón, ya sea por paz, no, es rogando y viviendo en paz. Usted debe ser el primero como hijo e hija de Dios. Y si aquí hay una persona que no tiene esa paz que la da Cristo, te invito a que hables con Dios. Que hables con Dios. La Biblia habla del ladrón que estuvo ahí con Jesús y el otro que en un corazón justificándose decía: Jesús, si eres hijo de Dios, si eres el Cristo, bájate y bájanos para yo llevar mi vida como siempre. Pero si eres aquel que quiere tener esa paz, que es para con Dios, como el otro que dijo: verdaderamente este hombre no merece estar ahí, nosotros sí. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si usted quiere ser de esos que quieren tener igual que la mayoría que estamos acá, te invito a que hables con Dios y yo estaré orando. Maravilloso Dios, te doy gracias por este grupo de hermanos y amigos. Te ruego por ellos y te ruego por mí también, Señor. Señor, tú nos has hablado, Señor, directamente, Señor. Oh Dios, que debemos tener una unidad básica como iglesia, pero también como parte de una familia, pero también como parte, Señor, de una sociedad. Señor, ayúdanos, Señor, a tener ese gozo que no depende de las circunstancias temporales, sino de ti, Señor. Ayúdanos a buscar ser mejores, Señor, a través de tu palabra, pero también del proceso que tú haces en nosotros. Ayúdanos a consolar a otras personas como hemos sido consolados, hemos sido comprendidos y entendidos. Pero también, Señor, teniendo un mismo sentir. Estar de acuerdo, Padre. Llegar a un punto en común, Señor. Pero también en vivir en paz. No podemos hablar de paz si no tenemos el príncipe de paz, el cual es Cristo. En tu nombre te lo pedimos, Padre Santo, para gloria y honor tuyo en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.